el primer tema que trabajamos en 11º grado es las TIC en la comunicación. De ahí empezamos a hacer el recuento de qué es el tema de la comunicación, que era un proceso mediante el cual se transmiten, envían, reciben ideas, opiniones, imágenes. Recuerden que dijimos que era un proceso porque llevaba pasos. Hablamos también que era un proceso de interacción social porque el hombre es un ser social por naturaleza y necesita mantenerse en constante comunicación con los otros miembros de la sociedad. Es una secuencia de actividades porque es un proceso que se va desarrollando paulatinamente en el transcurso del diario vivir de todo ser humano. Y aquí abajo dice que es fundamental para todos los seres vivos porque llegamos a la conclusión de que no solamente el ser humano se comunica, sino también todo ser vivo, llámese plantas, llámese animales, también tienen su sistema de comunicación. Cuando hablamos de las TIC o comunicación masiva, dijimos que las TIC era un agente socializador y que era un instrumento de manipulación de la información. Recuerden que cuando hablamos de comunicación masiva nos hacemos referencia a todo tipo de comunicación donde un emisor manda el mensaje a distintos receptores que están en distintos lugares, tiempo y espacio en el mundo. Esta comunicación masiva utiliza recursos tecnológicos para expandir la información. Vimos también la evolución de los medios de comunicación hasta que llegamos aquí con el internet y toda la revolución que ha traído con esto, con este invento. Llegamos desde el papel hasta todo lo relacionado con las nubes, los recursos tecnológicos y demás. Hablamos que las TICs son las tecnologías de la información y la comunicación, que es el resultado de la interacción entre la informática y las comunicaciones y que ha transformado totalmente el ámbito de la comunicación. Las TIC tienen sus pros y sus contras. Vamos a ver la parte positiva. Nos ha servido para desarrollar lo que es la salud, la educación, todo el aspecto de la vida del ser humano se ha desarrollado a través del uso de la tecnología. Nos permite una mayor rapidez en el intercambio de información, de mensajes de cualquier tipo, apoyo a las pequeñas empresas, permite y facilita el aprendizaje interactivo, crea nuevas formas de comunicación, reduce por una parte el costo y el tiempo y proporciona una mejor calidad de vida. Todo eso se ha logrado a través de la incorporación de las TICs en el proceso de la comunicación. Dice que el impacto de las tecnologías en la información y comunicación ha traído un progreso en el avance tecnológico y también en la parte de la comunicación del ser humano. Ha causado una revolución total por el uso de ciertas herramientas que se han hecho necesarias en el desarrollo y en el vivir del ser humano. Hablamos de las redes sociales, de todas aquellos navegadores, correo electrónicos, buscadores, canales y todo lo demás que utilizamos para comunicarnos, para mantenernos informados. Con relación a los tipos de textos, vimos la tipología textual, vimos los distintos tipos de textos, el texto descriptivo, el narrativo, dialogado, expositivo y argumentativo. Si mal no recuerdo, hicimos énfasis en el descriptivo y en el narrativo, porque en 6º año harán énfasis en los textos argumentativos. Entonces vamos a ver los distintos tipos de texto dependiendo, o vieron los distintos tipos de texto descriptivos dependiendo el tipo de descripción que se desarrolle. Hay retratos, epopeyas y todas aquellas definiciones que están dentro del módulo relacionado a los tipos de texto descriptivo. Con relación a los textos narrativos, dijimos que había que ver lo que era el cuento, la fábula, el mito y la leyenda, y que es un tipo de texto donde se cuenta de manera sucesiva acontecimientos que tienen una estructura determinada, inicio, nudo, desenlace. Esta estructura es tradicional porque podemos encontrar textos narrativos que no siguen esa línea, sino que comienzan o que tienen una estructura in media res o in extrema res. Esta de inicio, nudo y desenlace es una estructura ab ovo, o sea, desde el inicio hasta el final, un lineal.
pero los otros dos tipos de estructura cambian y necesitan entonces de la concentración del lector para poder entender el contenido. Estos textos narrativos, como mencionamos anteriormente, el cuento, la fábula, el mito y la leyenda, tienen elementos esenciales como lo es el narrador, que por ningún motivo debemos confundirlo con el autor. Los personajes, que los podemos clasificar en protagonista, antagonista y secundario. Aquí también dentro de los personajes podemos poner los personajes episódicos. Tenemos que hablar del espacio donde se desarrolla el texto narrativo y el tiempo en que se desarrolla. Cuando hicimos referencia a los tipos de redacción, que hablamos de documentos comerciales, dijimos que habían distintos tipos de documentos dentro de una empresa y que podíamos hablar de redacción administrativa, empresarial, especial y judicial. En este módulo de 11º grado nosotros trabajamos o vimos lo que era el memorando, el acta y la resolución. Esos tres tipos de documentos. Se manda a redactar un memorando y una resolución, porque el acta es un documento más extenso que se debe desarrollar o se debe hacer dentro de una reunión. Entonces, con relación al memorando, hicimos énfasis en que debe tener el membrete de la empresa donde se desarrolla o donde se va a mandar el memorando, que tiene una estructura determinada que está aquí. Memorando, la fecha, para, de, asunto. El asunto debe ir en una línea, el resumen, o sea, el tema prácticamente, y la estructura o el cuerpo del memorando es corto. En este tipo de documento comercial, igual que en cualquier otro tipo, hay que tener en cuenta la ortografía, hay que tener en cuenta la redacción, la precisión y la claridad para enviar el mensaje. El memorando se envía no solamente para llamar la atención, como generalmente estamos acostumbrados a que nos mandan un memo y nosotros quedamos temblando porque mandaron un memorando. El memorando no es necesariamente para llamar la atención, también puede ser para mandar una información corta, para mandar una información, para mandar unas felicitaciones, también se puede utilizar el memorando. Lo clave aquí del memorando es tener presente dos cosas. Primero, que es una redacción interna dentro de una empresa. El memorando no va del gerente de una empresa al gerente de otra empresa. No, es una comunicación interna dentro de una empresa. Dos, no lo puede mandar un colaborador o un subalterno, como lo quieran llamar, el término moderno es colaborador, a un superior o a un jefe. ¿Por qué? Porque el memorando está hecho para mandar de jerarquía, de la jerarquía mayor a la jerarquía menor. O sea, un encargado de departamento lo puede mandar a sus colaboradores. El gerente lo puede mandar a un encargado del departamento, pero un encargado del departamento no le puede mandar un memorando al jefe o al gerente de una empresa. Entonces, eso lo debemos tener claro. Al momento de redactar el memorando, ¿para quién va dirigido y de quién va dirigido? Usted no puede poner que un colaborador le va a mandar un memo a un gerente de empresa, porque eso no es el uso del memorando. Entonces, esa parte es lo que debemos cuidar cuando realicen el taller del memorando. Con relación a la resolución, también tiene una estructura determinada, lleva el número de la resolución, la organización que hace la resolución, y debe tener esta estructura, considerando con mayúscula cerrada en el centro, utilizando los dos puntos. Cada uno de los considerandos debe ir encabezado por el qué y escribir el contenido, y los resuelve son la respuesta a los considerandos. Si aquí arriba en el considerando hay tres opciones, debe haber tres resuelve en la parte de abajo. ¿Cuál es el formato para el resuelve? Igual, se enumera, se inicia con un verbo en infinitivo y son la respuesta a los considerandos. Repito, si hay tres considerandos, deben haber tres resuelve. Los resuelve son respuestas a cada uno de los considerandos. Eso igual, la redacción clara, precisa, sin ningún tipo de ambigüedad. En la resolución, generalmente nosotros le enfocamos a una resolución de duelo, pero no solamente hay resoluciones de duelo. En estos días salió en el periódico
una resolución del gobierno central donde comunicaba la decisión de eliminar la toma de temperatura en lugares públicos. A través de una resolución, entonces fue que eliminaron el uso de la toma de temperatura en los almacenes y en cualquier tipo de lugar donde nosotros vayamos a entrar. Entonces, lo hicieron a través de una resolución. Hablamos también de los vicios del lenguaje, específicamente del barbarismo y el solecismo, haciendo énfasis que el barbarismo se puede cometer al escribir malas palabras, al pronunciarlas o al acentuarlas de manera incorrecta o al utilizar expresiones defectuosas. Así ven en esta imagen, no solamente está el barbarismo y el solecismo como vicios del lenguaje, también está la impropiedad, pobreza léxica, anfibología, vaguedad, pleonasmo, entre otros vicios del lenguaje. Cuando hablamos de solecismo, hacemos énfasis a una deficiente construcción sintáctica, que generalmente nosotros la enfocamos y que está puesta en el módulo como el mal uso de las preposiciones. Y aquí tienen, no es la única manera, pero es la más común. Vino en puntillas. La persona no vino en puntillas, vino de puntillas. Entonces, el mal uso de esta preposición hace cometer un vicio del lenguaje que se llama solecismo. Es el que tiene el módulo. Los hizo de casualidad. No se dice lo hizo de casualidad, se dice lo hizo por casualidad. Si observan, el de y el por están mal utilizados. El de está mal utilizado, debe utilizarse por. Entonces, por eso se llama solecismo. Otro tema que tratamos en este trimestre es la biografía, como un género también, que habla de la historia de la vida de una persona, que a través de la biografía nosotros podemos estudiar contextos históricos, sociales, políticos dentro de la vida del personaje que nosotros estamos estudiando la biografía. Esa biografía debe narrar acontecimientos y logros de esa persona y escribir vida, grafía, descripción, describir o escribir sobre la vida de una persona. Eso es literalmente una biografía. ¿Cuál es la parte que nosotros vemos de la biografía? Esta que habla aquí. Habla de contextos históricos y sociales, políticos, del entorno de ese personaje. Así nosotros podemos estudiar la biografía. No es nada más aprendernos cuándo nació y cuándo murió, no, sino resaltar su importancia y el contexto histórico en el que le correspondió vivir. En el momento que usted quiera elaborar una biografía, debe tener presentes ciertos aspectos. En este módulo nosotros no hemos mandado a elaborar a nadie una biografía, sino a investigar ya una biografía y extraer ciertos datos importantes, pero no está de más saber qué tiene que hacer usted cuando quiere elaborar una biografía. Primero, pues saber de quién vamos a escribir. Después, buscar toda la información concerniente, no en un solo lugar, sino en muchos lugares para poder tener una biografía completa. Y después, entonces, empezar a hacer el borrador. Después que nosotros hacemos el borrador, la estructura, entonces hacemos la lectura final para ver qué datos nos sirven o qué datos no nos sirven de esta búsqueda de información. Y lo más importante es certificar que la información que nosotros estamos poniendo de esa biografía es la correcta, porque nos vamos a encontrar con muchas biografías o datos que no son precisamente los más correctos y adecuados, o ciertos en algunos casos. También hablamos sobre la participación de las técnicas de dinámica de grupo. Esta participación, en esa parte del tema, vimos que era un simposio, el debate, la discusión, mesa redonda y sociodrama. Todas estas técnicas de dinámica grupal sirven para la interacción del estudiante con otras personas, sirve para la investigación de un tema, porque para hacer un simposio, para hacer un sociodrama, un debate, una discusión, usted necesita investigar del contenido que usted va a debatir o va al simposio o a presentarlo. Usted no puede llegar a una técnica de dinámica grupal así con las manos en el aire, porque usted debe tener una base, algo que lo ampare para poder que usted vaya a ser parte de un simposio, y más si va a ser un expositor.
En un debate, lo mismo, usted no puede llegar a un debate a discutir en el aire si no tiene argumentos que usted ha investigado con anterioridad y que le van a servir para usted reforzar lo que usted te está diciendo, porque no es ir a discutir por discutir, es certificar la discusión que usted está diciendo. Igual pasa en la mesa redonda. Y en el sociodrama es lo mismo, es un trabajo en equipo donde los miembros que van a participar del sociodrama tienen hasta que practicar para poder desarrollar el tema. Es más, siento que en el sociodrama hay más trabajo en grupo que en cualquier otra. ¿Por qué? Porque aquí tienen que interactuar y desarrollar la acción que le quede como está en el guión. Sin embargo, en el simposio, cada quien investiga su material y lo presenta. En el debate y en la discusión, lo mismo. En la mesa redonda, igual. Cada quien se prepara. Pero aquí es un conglomerado de personas que tienen que tener el mismo conocimiento y tienen que estar enfocados en lo mismo y tienen que interactuar entre ellos para desarrollar el sociodrama. Y finalmente, en el módulo, al final, para los estudiantes modulares, recuerden que deben buscar la biografía de Julio Cortázar e Isabel Allende. En el módulo dice que deben ser 3 biografías, pero solamente hay 2, así que nada más van a ser estos 2 personajes que aparecen aquí, ambos de literatura hispanoamericana, si no mal recuerdo. Este cuadro que está aquí es el que tienen que desarrollar con la biografía de cada uno de ellos. O sea, son 2 cuadros, uno para Julio Cortázar y uno para Isabel Allende. Y ya para finalizar, vamos a hablar sobre Miguel de Cervantes Saavedra con un pensamiento que dice: encomiéndate a Dios de todo corazón, que muchas veces suele llover su misericordia en el tiempo que están más secas las esperanzas. No quería terminar el trimestre julio-septiembre sin hablar del padre de la lengua española, Miguel de Cervantes Saavedra. En esta última semana del mes de septiembre de cada año se celebra la Semana del Libro en conmemoración a Miguel de Cervantes Saavedra, que es considerado y seguirá siendo considerado como el padre de la lengua española. Entonces, es importante que tengan presente en esta materia, por eso les mandé adicional al padre de la lengua española, que tengan que ver la biografía de Julio Cortázar y de Isabel Allende, que también son 2 escritores de literatura hispanoamericana, aunque Cervantes no es hispanoamericano, pero es el padre de la lengua española, y por consiguiente, pues debemos tener un conocimiento de su vida y cuál es su importancia en la literatura universal. Primero, se le considera el padre de la lengua española. Segundo, escribió el libro más importante después de la Biblia a nivel mundial, como lo es Don Quijote de la Mancha. Mire que dije después de la Biblia, ahora no vayan a decir que yo estoy diciendo que es más importante que la Biblia. No, la Biblia es el libro más importante de la humanidad. Posteriormente, entonces sigue El Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra. Además de eso, el señor se le considera como el padre de la novela moderna y escribió todos los géneros literarios que habían y los que no los inventó. Entonces, por eso, él se le considera como el padre de la lengua española. Para los estudiantes modulares, les quiero recordar que la fecha de entrega del módulo es del 11 al 18 de septiembre. No hay 19, no hay 20. El sábado todos deben haber entregado en el instituto el módulo. No hay un módulo de español que puedan pasar la materia si no entregan el examen, si no entregan la auto y la coevaluación. Revisen en la parte de atrás del módulo, aparece la autoevaluación para estudiantes modulares, porque hay una evaluación en el módulo de español, no sé en las demás, pero en el de español sí hay uno de especial para los estudiantes modulares. Y la coevaluación sí es igual para los 2 grupos de estudiantes, tanto el virtual como el modular. Así que recuerden que no pueden entregar el módulo sin esa auto y en esa coevaluación. Otra parte importante, el hecho de que les diga que recuerden los exámenes mensuales y el examen final no significa que las otras actividades que están dentro del módulo
no las deban realizar porque las tienen que realizar porque forman parte de las notas de trabajo en grupo y los trabajos individuales. Todo ese conglomerado de actividades resumen en la nota final de la materia. Recuerden, sábado, hasta el sábado 18, tienen para entregar las actividades del módulo. Ese módulo debe llevar el nombre, la cédula, el nivel. Una pregunta, profesora, disculpa. Y el bachiller. Después de eso, usted lo mete en un sobre amarillo y lo entrega a la administración. Cada módulo va en un sobre. No es un sobre con 5 módulos, es cada módulo en un sobre y se entrega en la administración.